Saludos, bienvenidos a Econotemas, una vez más con ustedes. Un inmenso placer compartir estos minutos de la compañía siempre grata de don Carlos Cuello. Carlos, ¿cómo te estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Tenemos ahí un informe interesante dado a conocer por el Banco Central, el gobernador del Banco Central y todo su staff, que en esta semana dieron a conocer el informe preliminar del año 2017. Coincidiendo con la importante visita del Fondo Monetario Internacional, justo el que día, nos tiene mucho cariño. Justo el día de la rueda de prensa nosotros participamos. Horas antes se había reunido ya el gobernador con la delegación del Fondo Monetario Internacional. Miren, yo tengo aquí un resumen de los datos fundamentales de esa comparecencia. Cuando regresemos, voy a leer este resumito pequeño y entonces vamos a compartir con Carlos Cuello cada uno de estos aspectos importantes en el contexto en que se da este informe y en el contexto en que se da el PIB que proyectó y da a conocer el Banco Central de 4,6%, que así fue como terminó. Vamos a la pausa y volvemos. Decía de un resumen que le voy a hacer para que entonces entremos en detalles, Carlos Cuello y yo. Miren cómo resume ese informe el Banco Central. Lo primero es que dice que la economía creció, la expansión acumulada fue de 4,6%. El mayor tope de crecimiento fue en diciembre con 7,4%. Creció en diciembre. La inflación fue de 4,2% en el centro del rango meta establecido en el programa monetario, que es de 4 más 1, más o menos 1, ¿verdad? Exactamente. El déficit de cuenta corriente cerró en menos 0,2 del PIB, el menor de los últimos 13 años. Las reservas internacionales brutas alcanzaron máximos históricos, y es cierto, 6.780.8 millones, que son alrededor de 733.4 millones adicionales de dólares, equivalente a 4.4 meses de importación. Una forma de medirla. Exacto. La entrada total de divisas al país fue de 26.780 millones, 2.553 millones adicionales con relación al año pasado, un incremento de un 48,3% respecto al 2016. La inversión extranjera directa, es muy importante eso, se elevó a 3.570 millones de dólares para un extraordinario incremento, ese es el del 48%. 48%. Importantísimo. Los ingresos por turismo crecieron en torno a 6,8%, ingresaron 7.177.5 millones de dólares, y por concepto de remesa, lo que envían nuestros compatriotas, que lo envían directo a su familia mayormente, fueron de 5.911.8 millones, también un significativo aumento de 12,4%. La tasa de desocupación abierta promedio bajó de 7,1% a 5,5%, generando 120.237 empleos en 12 meses. Eso es importante porque se aproxima a ese 5% o menos de 5% que es empleo, ¿cómo se llama? Pleno empleo. Los préstamos al sector privado de moneda nacional aumentaron en 55.500 millones en los 5 meses posteriores a la medida monetaria que se adoptaron en agosto pasado. Y la depreciación nominal acumulada
fue de 3,3 con respecto al 31 de diciembre de 2016, por debajo de la inflación anualizada. Cuello, ese es el pastel de las informaciones dadas a conocer por el gobernador del Banco Central. Ahora yo quisiera que nos abocáramos a ver cómo lo ves, en qué contexto se produce ese crecimiento de 4,6%, en el primer semestre fue de 4, apenas 4, rayando 4, sí, el primer semestre, por la caída que hubo en el segundo trimestre, que bajó de 6 a 4 de forma considerable. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos por partes, como decía Jacques Destripador. Así es. Lo primero es que el crecimiento del Producto Interno Bruto, como tú bien destacas, terminó con un 4,6%, ligeramente por debajo de lo programado, y eso en gran medida se explica porque en el primer semestre del año apenas fue de un 4% de crecimiento como consecuencia de una serie de medidas en materia de política monetaria que tuvo que tomar en el Banco Central para evitar una presión alcista sobre el tipo de cambio y una ruptura con lo que es la estabilidad macroeconómica y sobre todo el objetivo de inflación que está contemplado como estrategia de política monetaria. Para el segundo semestre ya nosotros lo habíamos anticipado, el Banco Central estaba prácticamente combinado a liberalizar recursos y ya con una inflación bastante bajo control, ¿no? Y un tipo de cambio ya también controlado. Y así lo hizo efectivamente. La depreciación fue de apenas un 2%. Liberó 20 mil millones. Liberó 20 mil. Y eso permitió que al final del año los préstamos del sector financiero terminaran con unos 55 mil millones de pesos y lógicamente financiaran lo que son las actividades de la economía, el consumo, la inversión, sobre todo lo que se refiere al sector inmobiliario, que en el primer semestre se reflejó un crecimiento negativo. Observa que a lo largo del año 2017 solamente el sector minero tiene un crecimiento negativo, los demás sectores prácticamente todos tienen rendimiento positivo, ¿no? Algunos de ellos, como el sector agropecuario, por encima de lo que es el crecimiento del producto. A pesar del impacto negativo del ciclón, que es precisamente el elemento que el Banco Central considera como un elemento obstáculo para poder alcanzar lo que era en su proyección, que era un crecimiento del 1% del PIB. Exacto, 1%. Exacto. Entonces, sin el impacto por encima del 5, que era la proyección, ¿no? De todos modos, es un crecimiento muy robusto, el propio Fondo Monetario lo destaca, y me encantan los análisis del fondo, porque nadie analiza las cifras más a profundidad que el fondo. ¿Okay? Entonces, el fondo lo destaca, incluso proyecta para el año entrante que la economía dominicana tendrá un crecimiento de un 5,8, eso es la proyección del fondo, para el año 2019. Superando en algo la proyección del Banco Central. Exacto. Que se quedan en 5,4. Exacto. En un contexto donde la economía de la región se está proyectando un crecimiento de un 1,9. Sería un 2,5 sin Venezuela, porque Venezuela va a ser impactada por una caída de un 15%. Fue impactada este año por un 15%. Y todavía el año que viene se estima que va a tener un impacto negativo la economía de Venezuela. Y tiene un aún efecto, en medio de la espiral alcista del petróleo, que es un factor importante para ellos. Correcto. Pero la economía dominicana, como te digo, el 4,2% es un buen crecimiento. Hubo un crecimiento, una respuesta a lo que fue la inyección de recursos del Banco Central. Prueba de ello que el mes de diciembre solo creció a un 7%, y el anterior a un 6,6%, y octubre a un 5%. O sea que la tasa media de esos 3 meses, de ese último trimestre, ¿no? Fue superior a un 6%. Pero de todos modos, insisto, fue un buen nivel de crecimiento. Como tú bien destacas, la inflación, que es lo que tiene que ver con la estabilidad de precios, se mantuvo dentro del rango, 4,2, eso obviamente, como se proyectó, un rango, de una variación de un 1% para arriba o para abajo, es un nivel, exacto, es un nivel aceptable de crecimiento de inflación. La tasa de cambio, que es el otro elemento importante, ¿no? Apenas se depreció un 3,3%, que es una depreciación moderada y que no entorpece lo que es la libre... Y que no es del todo negativo ese tipo de... No, al contrario, garantiza la competitividad de lo que son los sectores generadores de divisas, que como tú bien destacabas, generamos divisas por casi 27 mil millones de dólares, 2.500 millones más que el año pasado, ¿no? Por ejemplo, el turismo rompió la barrera de los 7 mil millones. Bueno. Las exportaciones rompieron la barrera de los 10 mil millones de dólares. Y las remesas también. Las remesas crecieron un 12,4 y casi llegan a los 6 mil millones de dólares. O sea, turismo y remesas solo
te están respondiendo por más del 50% de las divisas que genera la economía, ¿no? Y obviamente la gran sorpresa fue la inversión extranjera, que en la entrada de capitales, ¿no? Que compensó prácticamente lo que puede. Bueno, el déficit de la cuenta corriente fue insignificante, fue de 165 millones, creo que fue 0.2% del PIB. Eso explica que un sector que fue el único que decreció no se sintiera tanto como el de la minería, que es contrario a eso. Tradicionalmente, 2015 y 2010, sobre todo el 2015, sí, se dio un crecimiento. Bueno, claro, aportó increíble. más del 25% de crecimiento. Exactamente. Pero lo que te iba a decir es que en el caso específico de las divisas, el turismo, remesas, zona franca, la inversión extranjera tiene el rol de compensar lo que es el déficit de la cuenta corriente. Pero la cuenta corriente, como tú bien destacabas, con el 0.2 es el nivel de déficit más pequeño que tenemos en los últimos 13 años. Sí. Tradicionalmente nosotros tenemos déficit en la cuenta corriente. La balanza de pago, en la balanza comercial, eso es permanente, ¿no? Sí. Pero siempre que tenemos crecimiento o considerablemente. Claro, porque las importaciones se disparan. Exacto. Pero ahora resulta que la inversión extranjera llegó a los niveles de cuando se estaban instalando la Barricol. Ajá. O sea, tuvo un crecimiento, oye, me dio un 48.8%. O sea, increíble. El nivel más alto, creo, en la región. Sí. No sé si Panamá tuvo algo similar, pero fue un buen año para la economía dominicana. Y la gente se queja, bueno, ¿y en qué se refleja esto? Óyeme, cuando hay, y siempre lo hemos dicho, cuando hay expansión, cuando hay crecimiento en la economía, pues lógicamente se crean oportunidades. Se crearon un promedio de 10.000 empleos mensuales. Claro. Y a tal extremo que la tasa de desempleo abierta, hay que destacarlo, sí, es de apenas un 5.5. Vamos a dejarlo de ese tamaño para cuando regresemos. Entonces vamos a tratar el asunto del empleo, porque yo pienso que debemos insistir en que, en adición a lo importante que ha sido este crecimiento que mantenemos, esta estabilidad que mantenemos, todavía tenemos la falencia de la calidad del empleo, claro, y del ingreso en el país. Y esos son dos factores importantes, además de otro asunto, que es el déficit del Banco Central y la necesidad que tiene el banco de que se le suplan los recursos que debe pasar el gobierno al Banco Central. Y a eso también se refirió el gobernador del Banco Central. Al retorno volvemos con esos temitas. Miren, vamos a entrar primero con el asunto de la recapitalización del Banco Central. No quedó pendiente del otro segmento que bueno, había anunciado, lo de la calidad del empleo. Lo de la calidad del empleo. Yo pienso que sí, que debemos preocuparnos por la calidad del empleo y sobre todo porque los empleos se estén generando. Porque se ha ido generando empleo. Sí, pero hay que ver qué tipo de empleo es el que se está generando. Yo creo que es una segunda parte, porque lo más importante, lo primero es crear medios de ingreso a la gente. Supuesto. Eso es lo primero. Sí. Y déjame decirte que no todo el empleo informal quiere decir que sea mal pagado. Hay gente que está en el sector informal y quisiera quedarse en el sector informal. No le interesa alquilarse, como dicen, ¿no? Sí. Aunque sabemos que no tiene acceso a la seguridad social. O sea, eso es uno de los grandes problemas, que yo creo que hay que reformar la ley de la seguridad social para que permita que el trabajador cuenta propista pueda acceder a la seguridad social. El empleo también conlleva pago de impuestos. No, y el seguro médico, y la pensión. Pero eso es un problema de que la ley de la seguridad social, yo creo que debe ser modificada. Hay un proyecto para modificarla ahora. Claro que sí. Entonces, eso, claro, seguimos insistiendo, más de la mitad de los empleos son informales en la economía dominicana. Y eso crea ciertas dificultades, ciertas distorsiones en la economía, ¿no? Sí. Pero el asunto de la desocupación es importante porque veo que baja de un 7 y algo a un 5.5. Sí, agrégale que eso es desocupación abierta. Que cuando pero tú la coges ampliada, fíjate la diferencia, cuando tú la buscas ampliada, las encuestas normalmente, porque por encuestas que se mide esto, las encuestas te preguntan, ¿usted está trabajando? No. ¿Usted está buscando trabajo?
¿A usted le interesa trabajar? Sí. ¿Usted ha buscado trabajo? Sí, en los últimos tiempo. Sí. Si te dice que en las últimas 4 semanas no ha buscado trabajo, lo saca y lo pone como desmotivado. Sí, desmotivado. No lo considera como desempleado. No. Entonces, cuando se habla, la tasa abierta no incluye a esa gente. La tasa ampliada sí lo incluye. Probablemente la tasa ampliada anda por el 14, 13, 14, ¿no? Muy todavía está alta, pero hay una parte más importante todavía, espérate. Y es que cuando tú lo buscas por sector, en la juventud es más alta la tasa. Mucho más alta. De un 20 se dice. Sí, pero es una barbaridad, bueno, es que tenemos que buscar los mecanismos para crear... El primer empleo. El señor Corripo lo decía los otros días en una actividad. El primer empleo. Lo primero que dice experiencia laboral. No, pero si no tiene experiencia, entonces, ¿cómo te voy a dar el empleo? Sí. Entonces yo creo que esa ley que está trabada en el Congreso podría contribuir a que se creen pasantías o formas de que los recién graduados o las personas que se va a integrar el proceso productivo encuentren los mecanismos. Para terminar ya con lo del informe del Banco Central, vamos a insistir en eso. O sea, es lo que hemos insistido desde siempre, Carlos Cuello y un servidor. Y es en el sentido de que necesitamos mayor nivel de derramamiento de esa creación de riquezas en el país. Hemos avanzado mucho, fíjate por dónde anda el índice de incorporación de la gente, de los sectores vulnerables que están encontrando algún tipo de respuesta. Y los niveles de pobreza monetaria han bajado. Pero falta también. mucho todavía, No van al ritmo de crecimiento de la economía. Ahí es que sacamos la mala nota. Exactamente, y eso hay que mejorarlo. Pero te hablaba también del tema de la capitalización del Banco Central que hay mediante una ley que dispone que el Estado, el gobierno central, disponga de recursos dentro del presupuesto para enviarlo al Banco Central, de manera que el Banco Central pueda conseguir los recursos que ya dispuso para situaciones tan gravosas como la que vivimos aquí en el 2003, cuando hubo una verdadera quiebra del sistema financiero y entonces vino un salvamento terrible que dejó las arcas prácticamente vacías, y entonces eso hay que de alguna manera recomponerle para devolverle ese capital al Banco Central. ¿Cómo ves tú esa respuesta que da el gobernador en el sentido de que al parecer debemos abocarnos a ampliar el tiempo para esa devolución de esos recursos? Muy importante la introducción que tú haces, porque siempre hay que recordar a la gente cuál es el origen de esa situación. O sea, no se trata de operaciones de mercado abierto del Banco Central con fines de retirar o colocar dinero, que eso sería normal, pero que eso siempre fue poco significativo, ¿no? Se trata de una herencia, muy pesada, ¿no? Y que afortunadamente con la recuperación de la confianza en la economía se ha podido manejar sin que entorpezca el crecimiento de la economía y la estabilidad macroeconómica. Entonces, se hizo una ley en el año 2007, se supone que ahora en el 2017 debió terminar, o sea, el gobierno entregándole instrumentos financieros, títulos de deuda pública al Banco Central, de suerte que los rendimientos de esos títulos de deuda permitieran que el Banco Central compensara lo que es el rendimiento de su certificado. En ese caso, el Banco Central no se vería en la necesidad de tener que hacer emisiones o de cubrir eso con sus propios recursos. Lo cubriría el gobierno porque, en definitiva, la pérdida del Banco Central son del gobierno, en definitiva, porque es una institución del gobierno. Claro. Entonces, esa era la manera. Incluso yo pienso que se podría hasta traspasar esos certificados para que Hacienda, que ya es un emisor de valores, lo coloque en el mercado de valores. Claro está, en aquel momento ni pretender eso, porque la credibilidad del Banco Central siempre está por encima de cualquier otra entidad del gobierno. El plazo tan corto que se dio. Sí, se utilizó un plazo de 10 años, era muy fuerte porque comprometía entre el 1 y el 0.5% del PIB. Para una economía como la nuestra también. Y además era una carga fija para el presupuesto, ¿no? Que debemos ir evitando toda esa carga fija, porque entonces a la larga, ¿cuál es la capacidad que tú tienes para asignar recursos? Entonces ahora se contempla que se amplíe el plazo, creo que a 20 años, según el gobierno ya se ha estado negociando con Hacienda. Otras naciones lo han hecho. Sí, modificar, Chile se llevó 50 años. Sí, modificar la ley que se creó para el efecto, ¿no? Sí. De suerte que el Estado pueda cubrirlo con más holgura, ¿no? Y el Banco Central no se ve en esta y cumplirlo, porque el problema es que no ha podido cumplir. Lo ideal es que esa deuda pasara. El problema es que eso pasa como con otras leyes en el país. La ley para los municipios, que tiene un porcentaje que no se puede cumplir.
Porque eso es así. Y como se ha dado, quisiéramos tener leyes que... Los médicos quieren el 5, educación quiere el 4, cuando tú vienes a ver, compromete el 150% de la capacidad de recaudación. Exactamente. Entonces tenemos que estar claros en el sentido de que tenemos que arroparnos hasta donde la sábana nos dé. Sí. Si la economía no genera suficientes recursos como para hacer un presupuesto que pueda responder a esos requerimientos, no nos pongamos camisa de fuerza. Esa fue una camisa de fuerza, eso de los 10 años. Sí, de todos modos, hay que la respuesta que está planteando el Banco Central, yo pienso que también es una solución para lo que es la política financiera del gobierno, la política financiera del gobierno, política tributaria y fiscal más bien, ¿no? Porque ciertamente uno de los elementos que más interfiere con lo que son los mecanismos de política monetaria es la política fiscal. El gobierno se está manejando con déficit y ese déficit, aunque afortunadamente el Banco Central no ha tenido que ir en auxilio del gobierno, porque la Hacienda ha encontrado una brecha para colocar instrumentos financieros. Como lo que va a colocar ahora, que anda lo que se van a colocar los bonos ahora. Exacto. En eso anda el ministro de Hacienda. Tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Por eso el Banco Central no ha tenido que monetizar la economía para atender el déficit del gobierno. Sí, que no es pero el país va acumulando deudas que comprometen cada vez más lo que son los recursos del presupuesto. Más del 40% se va para atender el servicio de la deuda. Así es. Entonces, dentro de lo que es un reordenamiento de las finanzas públicas, tenemos que revisar lo que son la política monetaria, muy exitosa en el sentido de que financia la economía, garantiza la estabilidad macroeconómica, ¿no? Y la estabilidad de precios, sobre todo. Así, señores, terminamos por hoy. Le agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado y los invitamos a que en una próxima ocasión tengan la generosidad de acompañarnos una vez más. Carlos Cuello y Mozart de Lancer, un servidor. Hasta entonces.